Bien, pues en el nombre del Señor Jesucristo, estamos, Señor bendito, Padre del cielo, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio de estar reunidos en tu nombre con mis hermanos consiervos. Señor, ponemos en tus manos esta reunión, ayúdanos a entender más de tus propósitos, de tus planes, a ser advertidos, dados, ese es tu propósito, que seamos nosotros advertidos y preparados para a la vez preparar o llamar, advertir a otro ser, atalayas, cada uno de mis hermanos consiervos, sentir, ¿verdad?, de llevar tu mensaje, advertencia. Gracias te damos y te rogo que nos des entendimiento y sabiduría. Bendito seas, Padre Celestial. Amén. Bien, amados, pues, hermana Alma, estamos viendo dentro del tema general, se llama Baluartes de la Iglesia en el 2030. Pero dentro de ello estamos viendo temas que implican una ayuda en la preparación para estos días difíciles. Tenemos que estar prevenidos, preparados y dispuestos a advertir una vez que hayamos entendido, ¿verdad? Este es el principal propósito. Dentro de este tema hemos visto a su vez tres. Empezamos con el espíritu del anticristo para entender que es el espíritu del anticristo el que está obrando ahora, no el anticristo. El anticristo aún no se manifiesta, pero sí el espíritu ya está en operación. Entonces vimos quién es el espíritu del anticristo en este primer tema. Después vimos también, ¿cuál fue el segundo? El judaísmo. Y ahora estamos viendo las estrategias de Satanás para desviar a la iglesia, orillarla a que se pierda, orillarla a que se minimice, se debilite, todo ello para dejar el camino libre a Satanás. Tengo aquí una frase que la vamos a ver al final, pero se las anticipo en teoría. El propósito de Satanás es ganar el mundo. El propósito de Satanás es que todos los hombres se pierdan. El plan de Satanás, el plan de Dios es que todos los hombres se salven, hombres y mujeres. Pero dice un siervo que todo lo que necesita Satanás para ganar al mundo es gente buena, no haga nada. O sea, es muy fácil. Simplemente hay que quedarnos quietos, no hacer nada. Y entonces Satanás tiene el camino libre. Bien, voy a compartir pantalla. A empezar con este PowerPoint y después ponemos un video. Sí, aquí empezamos. El título, hermana Alma, Baluartes de la Iglesia y los ataques del mundo. Los baluartes son la barrera que hace la Iglesia, cristianos fieles, haciendo baluarte contra el mundo. Permítame un segundito, que no activé mi cosa. Voy. No es que te encuentre porque no te veo aquí. Hay por ahí un micrófono abierto, lo voy a cerrar. El de la hermana Ana. Listo. Bien, entonces decíamos que estamos en charlas de análisis. No es un curso, hermana Alma. Este es una plática, unas charlas de análisis
Aquí le toca a usted, le toca al hermano José Antonio, a todos nos puede tocar el ampliar, el charlar y el ampliar el análisis. Una vez que hayamos entendido o que no entendemos algo, bueno, lo podemos platicar para entenderlo. Se trata de analizar la situación que estamos viviendo. Se trata de prepararnos, reconocernos y advertir. Preparar, reconocer, advertir. No sé si trajeron su cafecito. De hecho, yo me traje 1, 2 y 3. Por aquello de que en 1 hora y media se me acaba. Bueno, entonces hoy estamos ante la amenaza de que la iglesia está siendo debilitada. O sea, no solamente esa amenaza, ya es un hecho, ya está debilitada en muchos aspectos. Hay, excepcionalmente diríamoslo así, algunas iglesias sólidas, fieles, firmes, lo mismo que cristianos sólidos, fieles, firmes, consagrados, pero en términos generales la iglesia está bajo amenaza de seguir siendo debilitada, marginada, minada su autoridad, porque el enemigo pretende desaparecerla. Bien, hay iglesia sólida, fiel, hay cristianos firmes, ¿sí? Entonces, el propósito de estas charlas, pues, es de que procuremos ser cristianos más firmes y, diríamos, compartir a más cristianos para que más cristianos sean firmes y menos tibios. O sea, tenemos que acrecentar para después de ello, una vez preparados y conociendo, advertidos, pues advertir. Ahora, puede ser, hermanos, que usted ya conoce la situación mundial que estamos viviendo de la A a la Z y que está tan preparado que no cae en ellas, no cae en las trampas de Satanás. Pero una cosa le falta. ¿Por qué no adviertes a los demás? Porque en este tema de hoy, bueno, este fue el de hace 8 días, perdón. El tema aquí es Efesios 5:11, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Damos por entendido que ya no participamos, sino más bien reprenderlas. Y aquí es donde fallamos, porque muy comúnmente el pastor en el púlpito nos habla de que no participemos, ¿verdad? No en bailes, no en todo aquello que viene de las tinieblas, que es pecado, pues, generalmente, pues, no participamos. Y bien, gloria a Dios por ello. Mas, sin embargo, hay una porción de este texto que no siempre se realiza, no siempre se hace. ¿Por qué? Ok, ya nos hemos apartado del pecado, correcto. Pero ahora, la segunda parte, que es la que muchas veces se omite, es reprender. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y nos quedamos con la mitad, pero la otra parte no la hacemos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque es que decimos, ¿y qué podemos hacer si el enemigo está muy bien armado? Bueno, reprender las malas acciones, advertir, alertar, es la función de los cristianos activos. Porque hay mucho cristiano nominal, pero tenemos que ser activos. La estrategia de las tinieblas que más ataca es en lo que es la palabra de Dios, en la doctrina. ¿Sí? Recuerden, desde el principio, el primer ataque a un ser humano, diríamoslo así, con que Dios ha dicho, o sea, poniéndole a Eva en duda la palabra de Dios. Y ese fue lo primero y sigue siendo hasta hoy y quizás será hasta lo último, ¿verdad? Que intente separarnos de la fidelidad de la palabra, de la doctrina de Cristo, de la Biblia, ¿sí? Entonces, si Satanás logra, si las tinieblas logran confundirnos en la palabra, quitarnos la palabra como nuestra guía, ¿sí? Ahí es donde el hombre se debilita.
donde el cristiano se debilita. Vamos a ver. Lo vimos en el primero de los 3 temas. El enemigo se mete a la iglesia para torcer, desviar y debilitar. ¿Debilitar a quién? Sí, a la iglesia en términos generales, pero también al cristiano en lo individual. Hoy la iglesia está bajo fuego. Apostasía, doctrinas, Cristo, tibieza, apatía, pseudo-cristianismo. Pseudo quiere decir falso. Eso fue la primera sesión. En la segunda sesión, y esto lo voy a recordar un poquito, esta fue la de hace 8 días, estuvo con nosotros el pastor Alex Corso y nos ayudó a analizar el libro de los Hechos. Porque aquí nos planteamos 2 preguntas. Una, ¿por qué hay tibieza en la iglesia de hoy? Y 2, ¿qué podemos hacer para revertir esa tibieza? Entonces el hermano Corso saca el libro de los Hechos y nos explica solo del libro de los Hechos esta primera razón, ¿por qué hay tibieza? Entonces, eso quiere decir que nos trasladamos a la iglesia primitiva. ¿Sí? Otra vez, la iglesia primitiva. Además de esta pregunta, ¿por qué hay tibieza en la iglesia de hoy? Podemos decir, ¿por qué tienen éxito las estrategias del enemigo en la iglesia de hoy? Bueno, tienen éxito porque nos hemos apartado de la palabra, hemos abandonado los grandes temas del libro de los Hechos, fundamentalmente, y ese es el resumen de lo que nos habló el pastor Corso. Nos da primero estas razones bíblicas, tomadas solo del libro de los Hechos, ¿sí? Ahí es notorio que la predicación de hoy no es ni bíblica ni cristocéntrica. Es decir, en la iglesia primitiva la predicación era bíblica y era cristocéntrica. Hoy ya no, hoy se habla de muchas cosas, ¿sí? Y poco de Biblia a veces, ¿verdad? No generalizo. Repito lo que dije al principio. Hay iglesias firmes, fieles, que están trabajando de la mano de Dios. Pero hay iglesias que lamentablemente es mayoría y cada vez más que se van apartando de la palabra. Se ha dejado de hablar de los medios de gracia y ponerles énfasis. Esto es, en el tiempo de la iglesia primitiva se manifestaba mucho la gracia de Dios, y ese era el énfasis que hacía la iglesia a la hora de compartir. La estructura es humana y piramidal el día de hoy. ¿Qué significa eso? Piramidal quiere decir que hay una cabeza, ¿sí? Una cabeza que puede llamarle papa, puede llamarle apóstol, puede llamarle como llame, pero ese está en la punta de la pirámide. Lamentablemente muchas veces esta punta en la pirámide, esta cabeza, ¿sí? A veces se pone en lugar de la cabeza que es Cristo, ¿sí? Se ha descuidado el evangelismo. El trabajo diario de la iglesia primitiva era el evangelismo. Y hoy solamente el departamento de evangelismo, y eso de vez en cuando. Entonces, en diferentes formas, en la forma que usted conozca el evangelismo, téngalo por seguro que ha sido minimizado, que se ha ido reduciendo. Entonces, esto que vemos aquí va debilitando a la iglesia con el paso de los años. Por eso, las estrategias de Satanás tienen éxito. Y es más, muchas de ellas pueden haber sido iniciadas, auspiciadas por el mismo Satanás. Algunas son por nuestra concupiscencia, algunas son por nuestra debilidad, por nuestra pereza, ¿sí? Pero o es por nuestra pereza o es por instigación de Satanás, pero el punto es que esto se ha ido reduciendo. Las falsas doctrinas
En vez de combatirlas y denunciarlas, recuerden lo que vimos en el texto anterior, ¿sí? Repréndelas. En lugar de reprenderlas, en lugar de renunciar, de denunciarlas, las hemos tolerado y en algunas veces adoptado. ¿O no acaso tenemos un poquito de aquello de la prosperidad? ¿O no acaso tenemos un poquito de aquello de la hipergracia? Dios es bueno, Él nos perdona todo. ¿O no tenemos un poquito de aquello del gnosticismo? O sea, hemos adoptado dentro de la iglesia mucho de esas doctrinas de error, de la nueva era, en fin, dentro de las congregaciones. En vez de predicar el reino, se predica humanismo, judaísmo, fetichismo. ¿Qué es esto? O sea, el énfasis del Señor Jesucristo al venir a predicar, ¿cuál era? El reino de Dios. En Mateo se nota claramente ese énfasis. ¿Cuál era el énfasis de la iglesia primitiva? El reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué se predica? Humanismo. Algo de judaísmo, qué bonito. ¿Sí? Y hasta fetichismo a veces sin saberlo. Se ha confundido al Espíritu Santo con las señales. O sea, no que no haya señales, no que no sean de Dios, sí, pero el mismo Señor Jesucristo también lo mencionó. Vienen por las señales, vienen por el pan, cuando debemos de acercarnos a Dios por su amor, por su verdad, por su palabra. Pero el punto aquí de la debilidad de la iglesia es que la iglesia se fija en las señales, se promueven las señales. Venga, hoy vamos a tener un, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama, Pastor Jesús? Cuando hay milagros, o sea, que se anuncia un evento donde se dice que va a haber milagros como si fuéramos dueños de los milagros y no. No alcanzo a captarle bien. Noche de milagros. Ok. Noche de milagros. Hay varias formas, ¿no? Pero invitan a que venga la gente porque va a haber milagros, por decir, donde el énfasis debe ser, o sea, la presencia del Espíritu Santo debe ser como fue en la iglesia primitiva, que fue, sí, hubo señales, definitivamente, pero ¿cuál fue la promesa del Señor? Esperen a que venga el poder. El poder. El poder del Espíritu Santo es lo que debe acompañar a la iglesia, al creyente, pero ya lo hemos dejado el poder del Espíritu Santo, por eso la iglesia está sin poder, ¿sí? Porque se ha olvidado del poder para abrir puertas, del poder para sanar, del poder para romper barreras, del poder de Dios. No lo usamos. Poco nos han enseñado. Yo me acuerdo inclusive, la iglesia donde conocí del Señor hablaba mucho y usaba mucho el poder, pero cada vez esto ha venido a menos, ¿sí? Y era una iglesia ciertamente de poder. Bien. Tenemos más puntos que están debilitando a la iglesia. Pero paremos ahí y veamos ahora lo que tenemos como fortalezas. ¿Cómo que tengan éxito las estrategias del enemigo? Bueno, para impedirlo basta con volver a ver cómo estaba la iglesia de los Hechos. Porque evidentemente, históricamente, bíblicamente, vemos que el enemigo fracasó. Satanás fracasó ante la iglesia primitiva. ¿Cómo es que la iglesia primitiva tuvo éxito ante Satanás? Bueno, porque su énfasis, su gran tema, era predicar el reino de los cielos. Estaban
expandiendo, o sea, ellos hablaban, porque recordemos esta misión de la iglesia, nuestro trabajo de la iglesia es predicar el evangelio del reino. Estamos en la etapa de la proclamación del reino, no es todavía la restauración del reino. La proclamación es desde Cristo a Cristo hasta su segunda venida. Lo que tiene que hacer la iglesia es la proclamación del reino. Y es lo que hacía la iglesia de los Hechos. Proclamar, predicar el reino de los cielos. Y eso no era de los días de campaña, de día de evangelismo, o de semana, o de mes. Ese era el modo de vida, evangelizar. Y eso fue el testimonio de los cristianos de la época, y su predicación fue lo que hizo expandiendo el evangelio de Cristo. Lo vemos en todo el libro de Hechos, claramente la dirección y la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sí? Eso es bien evidente en todo el libro de Hechos. Por eso algunos le llaman, o sea, se dice los Hechos, y lo conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Pero bien podría ser, y hasta más podría ser, los Hechos del Espíritu Santo. O conjuntamente los hechos de la iglesia, si tomamos en cuenta que la iglesia y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y la iglesia, los congregantes, es uno solo. Enseñanza y práctica de la gracia y la estructura y la organización de la iglesia, un poquito diferente, porque ya dijimos hace un momento que la organización era piramidal. Hoy es piramidal. Pero en ese tiempo había ya obispos. Cuando ya había obispos, también había ancianos, e inclusive llamaba también pastores. A esos tres títulos, obispos, pastores y ancianos, estaban en la misma línea. No se decía que tuviera uno más autoridad que otro. Estaban en la misma línea. O sea, era nivelada, paralela. Hoy ya no es así. Hoy la estructura y organización de la iglesia es diferente. Así que, amados, aquí vamos viendo que el mismo libro de los Hechos nos va dando las pautas. La base del crecimiento cristiano, los medios de gracia, era la lectura, la predicación de la palabra, la oración pública y privada, la meditación, el bautismo y la Santa Cena, el congregarse y la adoración pública. Esto era fundamental. Y también había apologistas, ¿sí? Los padres apologistas que combatían las falsas doctrinas y se oponían a la falsa palabra. ¿Sí? Hoy tenemos eso. Hay mucha gente que sabe muchísimo, pero es muy conservadora. Ayer me sorprendió el pastor Alex Corso y viéndolo de una posición, pues con el debido respeto, digo yo, muy valiente al hablar, y lo comentaba con mi esposa, es valiente al hablar, al exponer la palabra así, abiertamente, y nos preguntamos, ¿muchos hacen esto? No. La mayoría hoy se guarda las falsas doctrinas, los comentarios, las críticas para hacerlo entre amigos, en el café, por decirlo de ese modo. No hay oposición a la falsa doctrina. No se combate. Todavía cuando surge el movimiento de los testigos de Jehová, voy a poner un ejemplo. Cuando sale la Biblia de Nuevo Mundo, se hizo un alboroto tremendo, porque la Biblia que sacan está adulterada. Se le cuentan como 63 errores doctrinales en diferencia con como 96, perdón, con la
la King James y la Reina Valera. Hoy sale las versiones del lenguaje actualizado. NBI, por ejemplo, trae 600 y tantas diferencias contra esas mismas versiones de King James y de Reina Valera. ¿Y quién dice algo? Nadie. Todo el mundo trae esa Biblia. Preparación y establecimiento de ministros. Poder en la predicación 100% bíblica. Hoy no es tan 100% bíblica. Bien, aquí paro para analizar un poco esta parte. Las estrategias de Satanás son sutiles. Satanás tiene mucha paciencia. Puede esperar años, décadas, siglos. Porque hay, por ejemplo, la agenda que vamos a ver hoy, la agenda lésbico-gay, son 70 años de agenda. Muchos de los que la iniciaron ya ni viven hoy. Muchos. Y otros de aquí al 2030, que es su fecha, tal vez ya no estén. Mas, sin embargo, no es estrategia de hombres. Aquí vemos que es estrategia de Satanás. Pero hoy tiene prisa porque su tiempo se acaba. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? El Apocalipsis será hecho al lago de fuego. Entonces, si ya estamos en los últimos tiempos, anda con prisa. Y por eso será que estamos viendo que el mundo se está acelerando hacia lo que habíamos profetizado en los tiempos finales. O sea, para los tiempos finales. Bien. Que tengan éxito las estrategias del enemigo, pues haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo lo que está en el libro de Hechos, lo que hacían los cristianos de aquel tiempo. No es un problema matemático, es simplemente volvernos a la palabra y vivirla y hacerla, cumplirla. Bien, esa fue lo que es la parte de la estrategia de las tinieblas, segunda parte. Subimos al grupo este video de hace 8 días por si lo quieren revisar. O sea, lo mismo que acabo de mencionar ahorita como resumen, aquí lo vemos plenamente detallado. Bien, vamos a la tercera parte, pero déjeme, o sea, que es la de hoy, pero déjeme dejar de compartir para tomar un análisis participativo. Quien guste participar presentándonos un agregado, un análisis de lo que acabamos de ver, qué tan viable está puesto el mensaje de una manera que podamos entender que ese es el problema, que nos hemos alejado, o cuál es el problema, o cuál es la solución, o qué otras cosas nos están enfriando como iglesia. ¿Alguien que quiera participar? Que tenga ya una idea. No tenemos que haber visto los dos temas anteriores. Simplemente viendo ya de qué se trata el tema, podemos entenderlo y participar. Le llaman un ratito más por el curso. Gracias. Adelante. Yo quisiera participar. ¿Sí? Adelante. Pues yo siento que una persona tiene menos evangelio, pero conforme lo he visto en este tiempo de forma más moderno, que pues han hecho una palabra muy suave, no dicen tal cual la verdad. No dicen, ¿no? Que hombre y mujer nos creó, ¿no? Nosotros, hombre con hombre y mujer. Todo tiene que ser conforme al orden de Dios. Yo se lo digo eso porque, por ejemplo, el día de ayer, yo sufrí una parte de una feminista.
sufrí un ataque por parte de una feminista. Yo soy un que, o sea, aparte de cuidar del cuidado de mi esposa y mi matrimonio, me gusta ser hacendoso, me gusta cocinar. Entonces tenemos un grupo de cocina y me agregaron a otro en el cual la líder es una feminista. Y me atacó gravemente, muy feo, tal cual que dijo que yo era un gay reprimido. Dije, no, que Dios te reprende, que Dios te bendiga al mismo momento, porque pues, fue un ataque a mi persona. Y dije, no, pues debe entender que hizo hombre, hizo mujer. Y hay veces los también, no por el hecho de que podamos hacer una comida. No le estamos entendiendo bien, hermano. A ver si me escuchó. Ya, a ver, dígale, hermano, que no se oía bien. Sí, le digo, entonces tuve un roce con una feminista. Sí, eso sí lo Pues, escuchamos. Comentaba, entonces yo dije, el que yo sepa cocinar, a mí no me denigra, ni te estoy ofendiendo, ni estoy ofendiendo a nadie de la sociedad, al contrario, yo siento que es algo benéfico en mi vida propia y pues, para demás personas, ¿no? Yo no te estoy lastimando, le digo, al contrario, es de estudiar bien la palabra, porque tú crees y tú vives una ceguera espiritual tremenda. Tú vete en el espejo, eres una dama, tal cual. O sea, no me vengas a cambiar aquí mi ideología porque me echa mi grupo para cocinar. Dijo, tú me dices que tienes una pareja, mujer. O sea, no, mira, es que te voy a pedir con otras palabras. Le dije, sí, no tengas cuidado. En el tiempo sí estamos viviendo pues, de esta forma muchos ataques y yo, por ejemplo, también he escuchado comentarios de personas trans o en eso que Jesucristo que agreden de una forma vil, de esta forma tratando de menospreciar y descalificar pues, la palabra. Siento que bueno, en mi punto de vista del pastor ayer fue muy claro, fue muy directo, ¿no? Que sí lo dijo tal cual y sin miedo a nada, porque yo creo que la iglesia de Jesucristo busca siempre hablar con la verdad, nada más que la verdad y conforme a la palabra, que no hay mayor engaño de Satanás. Y ahora sí que hay de aquel que no va a oír. No, hermano, ese es mi punto. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Sí, vamos a seguir recibiendo ataques cada vez más fuertes. Pastor Rafael, Guadalajara. ¿Sí me escuchará? Sí. Bien. Sí, estamos viendo los ataques en las iglesias por las doctrinas, especialmente lo que viene en esos tiempos, lo que es judaísmo, mesiánico y pues diferentes ideas pues que están surgiendo y ya hay hasta pues gente que se viene o está en México y se proclaman ser judíos y muchos están siguiendo eso, esa doctrina de volver otra vez a la ley y no ponerse en la gracia, pues no vivir sobre la gracia que dijo Pablo. Entonces, están en una confusión, se está confundiendo la iglesia, los congregantes se están confundiendo porque unos siguen lo que es, quieren seguir siendo la ley por obras y otros ven que es por gracia y hay este pleito entre los dos, como vimos en Isaac y Ismael, ¿no? Que no se podían ver, porque uno era de la promesa y otro era por la fuerza. Y pues eso se está moviendo mucho, hay mucho congregante que hasta las Biblias se están cambiando para usar otras Biblias que pronuncian nombre judío de Dios y todo eso, que, ok, está bien, pero no están dándose cuenta de las bases de las Biblias, de dónde
salieron esas bases o las traducciones hasta lo profundo, hasta lo que es el estudiarlo. Entonces, pues se ha retomado mucho, inclusive ya con la confirmación de ahora, yo que usted está diciendo, me está adorando para ir a hacer los servicios, pues, hacia la calle los domingos. Y pues yo voy a comenzar este domingo a hacer el servicio aquí en Guadalajara, enfrente del Parque Hospital Civil, en el Parque Botánico. Y hago la invitación y oración para que podamos alcanzar, pues, a los perdidos en el Evangelio de Cristo. Y quiero leer esta cita que dice 1 de Corintios 15, dice el 2, por el cual asimismo, si retenemos la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, para mí eso es hablando acerca del Evangelio, lo que es la crucifixión, la resurrección de Cristo, la salvación. Y es lo que me está poniendo Dios en mí para volver, porque si comenzamos, como se dice, las pirámides, a poner y decir, no funciona, que Él es esto, que Él tiene ministerio de esto, a rato hay una confusión tan grande que ya no saben con quién ir o quién creer. Entonces, retomamos otra vez la palabra de lo que es el Evangelio, y es lo que voy a hacer este domingo, y si Dios me lo permite, sí lo voy a seguir haciendo, saliendo a hacer los servicios en las calles para evangelizar y hablar de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esa bendición, hermano. Muy bien, mis hermanos. Pues gracias por las opiniones. Y ahora, hermano José Antonio, ahora sí llegó desde antes que nosotros. Es que me equivoqué hace rato de hora. Bueno, ok. Bien, continuamos entonces con la pantalla compartida para ver la segunda parte. Mira, amados, esto que estamos viendo, pues no es nada nuevo. Usted ya lo conoce, hablando del libro de Hechos ya lo conoce, se está haciendo este resumen, hablando de las estrategias del enemigo, muy probablemente conoce todas ellas. El punto es que si las repasamos para terminar de entenderlas está bien, pero se trata de traerlas a la mesa porque tenemos un trabajo más, que es algo parecido a lo que nos estaba diciendo ahorita el pastor Rafael. Bien, continuamos. Ha modernizado Satanás sus estrategias. Obvio, ¿verdad? Se actualiza también. Y a lo mejor hasta antes que nosotros. Bueno, no a lo mejor, muy seguramente. Ahora, entonces, nosotros también hemos de actualizarnos y hemos de fortalecernos para enfrentar sus maquinaciones. Pero aquí yo voy a agregar, normalmente tratamos de fortalecernos espiritualmente, y es correcto, está bien, hemos de hacerlo. Pero voy a empezar en el orden de cuerpo, mente, alma y espíritu. El cuerpo hemos de fortalecerlo. Normalmente o comúnmente no se habla de ello en la iglesia, pero no porque sea malo, obvio, sino porque decimos es más importante hablar de la Biblia, hablar de lo espiritual, porque para eso es la iglesia. Alguien quiere fortalecer su cuerpo, pues se va a un gimnasio. Pero cabe decir desde nuestra perspectiva que en ese fortalecimiento incluye fortalecer el cuerpo, mejorar la salud. Porque un cuerpo débil no es apto para la batalla. Y mire, lo voy a citar de esta manera.
En México, si usted se ha dado cuenta, tenemos el mayor índice de muertes por COVID. Ahorita no he observado en esta última repunte, pero en lo que estaba pasando hace un año, lo del 20, yo iba viendo las estadísticas y por cada 100 personas que se contagiaban, morían 12. Ese es el índice más alto que hay, porque el común es de cada 100 personas que se enferman, mueren 2. Ese es el promedio mundial. Y algunos países tienen menos del 2, como Israel, por ejemplo, tiene mucho menos del 1. O sea, son decimales, como 0.4, una cosa así. Pero ¿por qué México tiene el más alto índice? O sea, no se pregona, no se habla mucho de ello porque pues se habla del número total de muertes, ¿no? Que ya es Estados Unidos y que Brasil, pero proporcionalmente México tiene el mayor número. ¿Sí? ¿Por qué? Pues será porque México tiene también otros primeros lugares. Tiene el primer lugar en consumo de carnitas. Tiene el primer lugar mundial en consumo de refrescos. O sea, comemos sabroso, pues, en pocas palabras. Mucha grasa, mucha harina, muy rico. Es notorio el comentario a nivel mundial de que México tiene de las mejores cocinas, pero por comer sabroso nos excedemos de peso. También tenemos el primer lugar infantil de obesidad y el segundo lugar en adultos. El tercer lugar en diabetes y para el 2030 tendremos el primer lugar en diabetes. ¿Qué significa eso? Que estamos muy ricamente alimentados, pero muy deficientemente alimentados. Es alimento que daña nuestro cuerpo. O sea, la evidencia la vino a manifestar el COVID. Entonces, aquí el consejo es que fortalezcamos nuestro cuerpo. Si es necesario cambiar nuestro régimen alimenticio, lo que sea, pero algo tenemos que hacer para fortalecer nuestro cuerpo. Por demás está decir que el cuerpo es el templo del espíritu, porque eso ya lo sabemos, pero como que no nos ha caído el 20 y tenemos un templo grasoso, un hígado muy contaminado, ¿sí? Y etcétera. Para de contar. Si usted se revisara bien, seguramente alguna cosa va a descubrir. En esto nos vino a ayudar el COVID. ¿Por qué? Porque nos empezamos a poner atención en la salud, en lo que consumimos, en lo que nos va a alcalinizar y nos va a fortalecer el sistema inmunológico y en algo normativo, ¿verdad? Ya mi esposa ya es experta en todo esto. ¿Pero por qué? Por la necesidad nos empujó. Bueno, esto viene más fuerte, hermanos. No sé por cuánto se va a quedar la pandemia, esto que es pronto se va a acabar o tarde va a acabar, no lo sé. Pero que esto se acabe, viene otro y vendrá otro y vendrá otro y cada vez será peor. Lo que decía el hermano que estaba compartiendo del ataque de las feministas, van a venir viniendo ataques, van a venir viniendo situaciones que tenemos que estar fuertes en cuerpo y fuertes en mente. Porque una mente débil se deja llevar por la corriente, por los pensamientos masivos, por las estrategias, por las falsas doctrinas de las tinieblas. O sea, no es solamente conocimiento de la palabra, es también fortalecimiento de nuestra mente. Por la mente muchas veces entra, no siempre, pero muchas veces entra por la mente el temor, por ejemplo. Le tenemos temor al COVID, le tenemos temor a un terremoto, o sea, hay mucho temor. ¿Por qué? Porque la mente se ha dejado influenciar, ¿sí? Se ha dejado influenciar, ya sea directamente por un demonio que le está lanzando dardos o por un semejante que le está
aconsejando, le está influenciando, le está moviendo el tapete. No, mis amados. Fortalezca su mente. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Con qué limpiar el camino? Con seguir la palabra. Y esto, vamos, en todos sentidos entra la palabra. No nada más a la mente, también al alma y mayormente al espíritu. El alma carnal, el alma que está más dándole gusto al cuerpo, ¿sí? Busca placeres, busca satisfacer sus deseos. La opción es que el alma una interacción con el espíritu. O sea, el cuerpo hace lo que el alma diga. Pero si el alma está en lo espiritual, va a ser, como dijo Pablo, vamos a ser espirituales. Si el alma se va hacia los placeres, se va a hacer carnal. ¿Sí? Y obviamente el espíritu, la palabra, la comunión con Dios, porque esto es lo que fortalece al espíritu. Satanás ha fracasado. Ya decimos hace un momento que fracasó contra la iglesia primitiva. Muchas veces ha fracasado. Y fracasará en términos generales y finales. Fracasará, escrito está, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Sin embargo, ha logrado victorias parciales. Ha frenado a la iglesia y en partes la ha desviado. Y esas victorias parciales le han generado millones de almas de ganancia. El reino de Dios ha perdido millones de almas. Y más almas aún se perderán. ¿Sí? Porque cada vez los días van a ser más difíciles. ¿Sí? Y esos días tendrán que ser acortados. Porque si no son acortados, nadie sería salvo, dice el Señor. Sin embargo, la batalla principal, por ejemplo, con nosotros, entendemos que ha perdido. Nosotros estamos con Cristo y Él es nuestra victoria, Él es la victoria, y al final Satanás tendrá su derrota final. Bueno, el consejo de la palabra, 2 Corintios 2:11, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, que no ignoremos sus maquinaciones, sus estrategias, que nos preparemos y reconozcamos y entonces también lo anunciemos, advirtamos a otros. Quizá en nuestra familia, quizá en nuestra congregación, pero hay personas que deben ser advertidas. Y vamos a entrar, le voy a mostrar un video que se cumple totalmente. Ya sabemos, ¿verdad?, que está cumpliendo Isaías 5:20-24, porque ya hemos oído mucho de que hoy lo que es bueno ya le llaman malo, o más correctamente le dicen políticamente incorrecto. O sea, poli es pueblo, políticamente. Es que para el pueblo, para la mayoría, según ellos, es correcto lo que para nosotros es malo. O sea, para la Escritura, lo que la Escritura dice bueno, para ellos es malo, y lo que la Escritura dice malo, para ellos es bueno. Usted lo sabe, lo ha visto. Pero mire lo demás, hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de los que se creen sabios. Hay de los que se consideran muy inteligentes. ¿Quiénes son esos? Por ahí les puse los polinesios. Bueno, pero ¿cómo está una de las estrategias? Una de las estrategias, no es toda, hay muchas más. Hay varias, pero ahorita vamos a ver nada más una. Una de las estrategias es a través de esto, de las ideologías. El propósito no es nada más destruir a la iglesia, sí, es su principal enemigo, porque es su principal obstáculo, pero también es un obstáculo a la familia.
Y también es un obstáculo la identidad personal o nacional. Y es un obstáculo que la gente crea en Dios. Están destruyendo el concepto de Dios. Y paralelamente, podría decir, no nos afecta, sí nos afecta en términos generales. Están trabajando para destruir la propiedad, para destruir el capitalismo. ¿Sí? Quieren convertir el mundo entero en algo diferente, pero es una idea, son ideas marxistas, y si conocemos a Marx, si conocemos su biografía, sabemos que era un hombre poseído, así, literal, dicho por su propio padre, dicho por un amigo, que su padre decía que no está poseído por un demonio, sino por muchos demonios, decía su padre. O sea, una persona inspirada, evidentemente, por Satanás, creó una obra que hoy está dividiendo al mundo, y desde su inicio. Bueno, ¿quiénes son los polinesios? Recuerde Isaías. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Esto qué es? ¿Una aberración? ¿Una perversión? ¿O un problema mental? Es Satanás engañando, haciéndoles creer. ¿Qué es polinesios? Está mal escrito. Si estuvieras hablando de los polinesios de allá que están por Japón, por aquel lado, ¿cómo se llama? La Polinesia, es con S, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de polinesios. Poli quiere decir, ya lo dije hace rato, poli es muchos, es una ciudad, en griego es poli, una poli. Entonces poli es muchos, y necios, pues necios, muchos necios. Necios, ingenuos, por decir lo menos. Nos acusan de que no les respetamos, pero sin embargo ya aprendimos a respetarlos, pues que vivan como quieran, pues es su cuerpo, es su alma, allá ellos sabrán. Cuando nos entrometemos, o alguien que se entromete, como el caso de un amigo acá de Cuernavaca, que tienen el ministerio de Éxodo es sacar a la gente de esta condición y sanarlos o reorientarlos, como se le llame. Entonces ellos están en contra de eso. A ese muchacho, desde su mamá, los han atacado muchísimo. Su mamá fue la que inició ese ministerio. Los han atacado muchísimo con demandas y etcétera. Pero Dios lo ha sostenido. Bueno, pero ¿por qué se entromete? O nos entrometemos, o el que está en ese ministerio, o el que habla a un homosexual, para salvar su alma. Ahora, si no quiere, si no cree, bueno, ya eso ya es otra cosa. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora ellos deben ser los que respeten nuestros derechos. Por ejemplo, a la libre expresión, a la cárcel, a las multas, todo eso viene en contra, lo que decíamos hace un momento. Cada vez esto va a venir más en contra. Momentos antes de empezar el curso del tema de la tarde, en el horario de la tarde me llegó un video de un caso que se ganó. Frankie Graham ganó un caso en Inglaterra, lo habían suspendido en el 2018, iba a presentarse en una ciudad en Inglaterra y el movimiento gay lo bloqueó y le hicieron marchas y todo para que la ciudad no dejara que se presentara y le retiraron la publicidad, que era inofensivo, pero pues tenían fuerza y lo hicieron y se paró la publicidad del evento de Franklin Graham.
hoy ese video que llegó hoy es acerca de que finalmente en el 2021 le dieron la razón a Franklin Graham, respetaron su derecho de expresión y de religión y de pensamiento, y se disculparon con él, y aparte le dieron $160,000. Es una victoria en un grano, como dicen, es un grano de arena, ¿no? Un garbanzo de libra, también le dicen así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto comúnmente no se da. Normalmente ganan. Normalmente la iglesia en los tribunales, en los congresos, está perdiendo posiciones. Entonces, esto significa, se nota, se ve que sí se puede ganar. Si estamos hablando en esa línea, ¿verdad? En la línea político-social. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque estas personas, hombres, mujeres, ellos, ellas y ellas, ¿sí? Pues son personas que lamentablemente están copados, su mente le ha sido tumbado su entendimiento, y ese es como parte también del juicio por haber hecho lo que está escrito en la Biblia como lo aberrante, ¿verdad? Sin embargo, ellos pues nos atacan de esa manera, con amenaza de cárcel, con multa, con cierres. MacArthur ha tenido muchos problemas en California, están en guerra legal en los tribunales, ¿sí? O sea, son muy intolerantes y nos dicen que somos intolerantes. ¿Quiénes son los intolerantes? Bueno, voy a parar aquí porque se está acabando el tiempo y quiero pasarles un video de unos 6 minutos que nos va a extender más este tema. Tenemos una amenaza, mis amados, muy grave, muy grande, en muchos campos, no nada más en este campo, en muchos. La idea de estas charlas es ver precisamente por dónde vienen las amenazas, y si en un momento dado podemos hacer algo más allá de lo que ya entendemos que tenemos que hacer, orar, evangelizar, más allá de eso, ¿hay algo más que podemos hacer? Concretamente, en un caso, ¿hay algo más que podemos hacer? Vamos a hacer aquí esta pausa. Si hay espacio, regresamos a este punto de la agenda gay, pero permítame ponerles un video. En este inter de cambiar de pantalla, vamos a ver si tienen algún comentario al respecto. Bueno, bien. Pues yo quisiera que ya empezara a hablar alguien para yo el tema, el video, perdón. Y yo, hermano, Adelante, hermano José Antonio. Dele. que tenemos que darnos cuenta de qué formas son las sutilezas del enemigo. Porque miren, un tropiezo, muy difícilmente nos damos cuenta, hablando físicamente. Si el pavimento donde vamos caminando tiene una saliente de 5 milímetros, ahí se nos atora el pie y tropezamos. Y no nos dimos cuenta. Espiritualmente, entonces, estamos en la misma situación. El tropiezo no nos damos cuenta hasta que ya nos caímos. O cuando se nos desliza un pie en un terreno húmedo, un piso liso. No nos damos cuenta hasta que ya se nos deslizó el pie. O sea, esas son las sutilezas del enemigo. Ya hasta que nos está atacando o nos atacó, nos estamos dando cuenta. O sea, tenemos que prever cómo nos va a atacar para poderlo contrarrestar. O sea, tenemos que conocerle. O sea, creo que lo estamos minimizando al enemigo. O sea, decimos, ay, el diablito. Subestimando. No, sí, subestimando. No, o sea, él vino a matar, robar y destruir, y su trabajo lo hace perfecto. Pero no lo alcanzamos a ver, porque no, o sea,
porque él es sutil, o sea, simplemente por eso no lo alcanzamos a ver, porque es sutil, pero tenemos que estar alertas realmente, muy alertas. Eso es lo que yo pienso, hermano. Así es, sí, es muy sutil, es engañador, es el campeón del engaño, es el campeón del homicidio, es el número uno como enemigo, es el enemigo de Dios, engañador. Y para ello, pues, ha de ser sutil. Déjenme ponerles este video, ya lo tengo aquí, listo. Espero que funcione. Gracias, mi hermano, por su aportación. Bendiciones. Ay, ¿qué dice? Aquí lo acabo de... Ah, ya. No había visto eso. No había visto eso.
¿Qué les parece? La Agenda Gay 1960-2030 tiene el propósito de hacer al mundo pro-gay. Vaticinan que para el 2030 mínimo el 50% será gay o pro-gay. Esa es su agenda. ¿Qué opinan? Las sutilezas otra vez y sobre todo las estructuras mentales que luego tenemos, eso es lo que está usando el enemigo. Así es. Sí, hermana Elizabeth. Sí, hermano. Pues más que nada, pues hijos del diablo son, ¿no? Estamos junto a la palabra de que pues ya estamos en los últimos tiempos y bueno, yo creo que necesitamos más de valiente, más gente que levante la mano, que se esfuerce por dar la verdad de la palabra de nuestro Señor y de tener mucho cuidado con nuestros hijos porque mucha gente por la situación económica y demás descuida mucho a los pequeños. Entonces, tenemos que saber que tenemos un enemigo al cual no debemos de subestimar, como lo contó ahorita el pastor. Realmente pensamos que no pasa nada y no debemos de estar con mucho cuidado porque el enemigo realmente está utilizando estrategias y tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que más vale proteger a los hijos y estar al pendiente de ellos que las unidades del mundo, ¿no? Realmente tenemos que tener conciencia como padres de la responsabilidad que tenemos y necesitamos que valiente, que también alce la voz, que no para pelear con esas personas, sino para dar la palabra del Señor, su justicia del Señor, su palabra, y la palabra os hará libre, ¿no? Definitivamente, todos que somos hijos de Dios no podemos callar, porque realmente hay mucha necesidad y hasta los propios escogidos de Dios siendo engañados. Yo tuve la oportunidad de visitar algunas iglesias y realmente me di cuenta de eso, ¿no? Que muchas veces todo se maneja así como que por secreto y pareciera que da miedo hablar de la palabra afuera, como que prefieren que sea así para evitar problemas escondidos. Y no, como lo comenté, hace mucha bueno, el compartir, como el compartir de palabra a la colonia, a los vecinos, los familiares, porque realmente no podemos callar la verdad de Dios y que tengamos mucho cuidado. Entonces, la verdad es ya desea con la oportunidad que nos han dado de escuchar, de participar en estos estudios, hermano. Que Dios siga bendiciendo esta obra y la fortalezca para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, muchas gracias. Bien, gracias. Sí, es terrible y cada vez tenemos que estar más fortalecidos en la fe, en la palabra, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Definitivamente. Pero hay que estar en Cristo, ¿sí? No es nada más de decirlo y ya. Hay que estar realmente en Cristo para ser realmente vencedores. Vamos, la hermana Alma, el hermano Rafael levantaron la mano y no sé, Pastor Jesús, si después de ello nos quiera dar algún comentario. Ok, entonces primero levantó la mano hermano Rafael y después sigue usted, hermana Almita. Así es, las cosas están en peor y lo que habla la palabra se está pues cumpliendo y tenemos que andar conforme el Espíritu de Dios, conforme el poder y ponernos como soldados de Cristo,
seguir en la oración, en ayuno y en la palabra de Dios para combatir todo esto que se está acercando todavía más, que estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia, y que los fortalezcamos en tanto en la palabra y en la gracia del Señor, porque yo también había visto y escuché que ya los niños en la escuela temprana edad les van a poder decir qué ideología o género ellos quieren. Ellos van a poder decir niño o niña. Ya no les van a preguntar ni a los padres, sino que se van a ir directo a los niños. Entonces está entrando muy grandemente el matrimonio entre los gays también, y hay iglesias ya cristianas con gays y pastores también con gays que están casando a los gays, y es una iglesia pues por libre libertad del país, lo que está sucediendo, y ya pueden adaptar a otros niños también, aunque sean gays, y los niños van creciendo en esa idea. Entonces también se están poniendo caricaturas, están usando muchos métodos, el diablo está haciendo muchos métodos para comenzar a que los niños y aún los padres puedan decir que está bien. Los que no saben, como dijo el hermano, se caen en el trompiezo y no se dan cuenta hasta que ya pasó, y es por ignorancia. Y sabemos que esto está haciéndose más grande que nunca, y también lo que es lo que son las figuras y todo eso que están poniendo, que tienen mensajes indirectos, pero van poco a poco. Ya salió un programa que los niños están viendo y son de gays, y esos pues están enseñando que está bien, que pueden amarse dos personas del mismo sexo, pero ahí está, a través de la televisión, a través también, yo trabajé 30 años de maestro, los niños entraban al baño y ya otro niño tocaba su parte y inferior, y ya los niños comenzaban a tener una otra idea, una, una tentación diferente, aún por un tacto. Entonces hay que seguir orando y pidiéndole mucho a Dios que podamos hacer entender también a otros el mensaje, no nomás a nosotros, sino que también pedir para que otros entiendan, y así seguiremos como la iglesia, juntos y unidos peleando contra esto. Amén. Amén, amén, amén. Sí, sí, ese es el punto también, que seamos más, que estemos unidos, porque es otra problemática que tiene la iglesia, la desunión. ¿Sí? Tenemos que ser unos en Cristo. Dice el Señor, así como tú y yo, Padre, somos uno, que estos sean uno también con nosotros. Bien, hermana Alma. Gracias, Pastor Rafael. Buenas noches a todos, hermanos. Yo estoy viendo en esto que he estado escuchando y los videos que nos ha hecho favor el hermano de enviar, que se está repitiendo y un poco aumentado lo que vivimos allá por los años 80, cuando empezamos a escuchar de los mensajes subliminales en la música. Yo era jovencita en aquel entonces y me acuerdo que, bueno, en la iglesia nos advertían mucho y en la casa de estos mensajes subliminales y no nos dejaban oír, obviamente, música de rock y de algunos grupos que en aquel entonces salieron como nuevos, que siempre llaman la atención de los jóvenes, porque sus mensajes eran satánicos, nos decían en aquel entonces, y a veces nos decían, es que el mensaje subliminal, miren, está al revés, y tocaban los discos, ¿se acuerdan los discos grandes de acetatos? Y decían, mire, lo tocamos al revés, mire lo que dice, y entonces muchas veces decía,
cosas contrarias al cristianismo o cosas incluso satánicas completamente se escuchaban. Estamos viviendo una época, creo que yo, peor un poco, porque en aquel entonces pues ya sabíamos que la música de ciertos grupos nos decían no escuches a Kiss, no escuches a Metallica y cosas así, y era muy, muy conocido, solamente los jóvenes rebeldes, los jóvenes con vicios, escuchaban esas músicas, esos grupos, y entonces la otra parte de la sociedad pues estábamos en contra de esos grupos, era marcado. Hoy en día el trabajo que está haciendo Satanás es muy velado. Hoy está adentrándose en la cultura de la gente. Hoy está adentrándose en conceptos que no se pueden tachar como que solamente lo viven los jóvenes, o solamente lo viven los rebeldes, o solamente lo viven los rockeros. No, los conceptos de hoy en día se están metiendo a la cultura como usos y costumbres, y eso es mucho más difícil de identificar a veces. Por eso es importante que la iglesia precisamente pues hable de estas cosas con todos los hermanos de las iglesias, con todos los miembros, para que podamos estar alertas de esto. Ahorita mis hijas habían escuchado este video que nos acaba de poner el hermano Víctor, y me decían mis hijas, mamá, se oye como secta, se oye como una secta. Y sí, efectivamente, les digo yo, es una secta que de una manera muy, con una cancioncita y con unas palabras que a veces confunden, porque dice, les vamos a enseñar a tus hijos a no odiar, pero a no odiar ¿qué? O a no odiar ¿a quién? ¿Verdad? Entonces lo están metiendo de esa manera, y lo peor es que hoy en día no podemos hablar. Nos espantábamos de que hubiera gays o que hubiera lesbianas, pero hoy el panorama es amplísimo. Ustedes han escuchado a los grupos LGBT, y Q, y se van a ir hasta la X, Y y Z, porque ya no nada más hay hombres que son mujeres ni mujeres que son hombres, sino que hay personas que dicen, yo no soy ni mujer ni soy hombre. Y ese es otro grupo, otro concepto. ¿Cómo se llaman? Intersexuales. Y luego hay otros que dicen, yo soy unos días hombre y otros días son mujer, y también tienen un nombre, y es otro sector. Y así por el estilo. Yo les digo a mis hijas, miren, debemos estar muy alertas, porque cuando ustedes sean mayores, va a querer una persona querer casarse con su perro, y va a ser legal. Entonces es muy difícil, pienso yo, que este trabajo que nos está tocando en este tiempo, pues nos ha rebasado. Es muy, muy amplio, es muy pesado. Sigue habiendo, desgraciadamente, pocos obreros, y la mies sigue siendo mucha. Pero bueno, yo doy gracias a Dios por personas como ustedes, como el pastor Víctor, que nos abren estos espacios donde podamos comentarlo, donde pueda oírlo. Aquí, por ejemplo, en la casa de ustedes, mis hijas están escuchándolo, y podemos hacerlo así con más personas que puedan estar alerta, y que les enseñemos cómo defendernos también. Gracias, hermano. Amén, hermana. Muchas gracias a usted por sus comentarios, muy, muy oportuno, y está bien, es un análisis. Usted se acerca a lo que buscamos, ¿verdad? Que nos ayude a analizar más la situación. Gracias, hermana Alma. Y así mismo vamos a poner ahorita atención en el pastor Jesús Posadas, porque él nos va a decir, pastor, ¿qué hacemos? Muchas gracias, hermano. Pues muy buenas noches a todos. Pues nada, la cuestión es que es interesante el programa que usted está llevando. La enseñanza es muy buena para las iglesias y bueno, para el ministerio pastoral. Yo quiero referirme bíblicamente a todo lo que está aconteciendo, porque no hay nada que no esté en la palabra, ¿no? Aquí la situación es el cómo actuamos nosotros al saber la palabra. Porque yo tenía aquí varias citas, y por ejemplo una de ellas, Romanos capítulo 1, verso 28, donde dice la palabra del Señor, y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque ese es el primer punto, que no toman en cuenta a Dios. La palabra en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 6, dice algo así como esto, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y bueno, el versículo que sigue dice, pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Verdad? Es el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y bueno, fíjense algo, yo quiero resumir toda su enseñanza, me parece interesante. Gracias, hermano, yo vi que subió esto para estar en el programa. Normalmente yo los lunes tengo siempre actividades, pero hoy, curiosamente, ya las modificamos. Solamente voy a tener cada 15 días actividades los días lunes, entonces podré estar por ahí recibiendo esa enseñanza. Pero fíjense que yo estuve, por ejemplo, ahí en algunos eventos, hay algunas organizaciones que están a favor de la familia y a favor de la vida. Y en unas de las reuniones que hemos tenido con los senadores, los diputados, creo que son los senadores, los que legislan estas leyes de la agenda gay, de los LGTB, uno de ellos dijo esto, y lo tengo muy presente y lo he compartido con muchos pastores. Este fue el comentario de él. Él dijo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué nosotros hacemos caso a esta minoría que se presenta aquí? Porque no son muchos. Por ejemplo, hay en esas LGTB se reúnen a lo mejor 30, 40 personas. ¿Saben por qué estamos haciéndoles caso? ¿Saben por qué hacemos leyes a favor de ellos? Y él dijo, porque ninguno de ustedes tiene unidad. Porque ustedes deberían estar aquí presionando. Ustedes son muchos. Se dicen que tienen amor. Se dicen que tienen unidad, pero no están unidos aquí. ¿Por qué hacemos caso a esas agendas? Porque ninguno de ustedes se junta aquí. Y efectivamente, hay pocos pastores, hay poca iglesia que cuando les convocamos a manifestarnos ahí en la Cámara de Senadores para obligarlos a detener las enmiendas que tienen, pues somos realmente pocos. Somos pocos. Yo creo que aquí estará bien lo que la palabra del Señor dice, ser buenos atalayas. Un atalaya es alguien que vigila para que el enemigo no venga. Y si el enemigo viene, el atalaya se levanta y da voz de trompeta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta todo esto? Sí, ya está. De hecho, la palabra misma, ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, y también debes de saber esto, que en los postreros tiempos, es decir, en estos, habrá gente interperante y etcétera. Ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Y yo creo que hay algo que sí podemos hacer. Yo vi en todo el estudio de que usted está poniendo ahí, hermano Víctor, algunos puntos interesantes. ¿Qué hacer? Pues lo que tenemos que hacer, amados hermanos, y si hay una mayoría de pastores aquí, es volver a la senda antigua, ahí a la palabra del Señor y aplicarla primeramente a nosotros para poder entenderla y vertirla a las congregaciones a los que nos oyen, ¿verdad? Y para esto es necesario tener una comunión íntima con Dios y a través de esa comunión íntima con Dios hacer uso, por ejemplo, de los dones. Hay un don que dice que es el don de discernimiento de espíritus. Y creo que es una de las cosas que la iglesia necesita, de los mejores regalos que necesita la iglesia. La iglesia, los siervos, todo ministro, toda sierva de Dios necesita el discernimiento de espíritus para saber con quién está, para saber qué es lo que tiene que predicarle a la gente, ¿verdad? Hoy día la gente, a veces la gente en las iglesias
se van quedando vacías porque uno les predica la verdad, pero bueno, tenemos que continuar predicando la verdad. Conscientes estamos de que estamos viviendo los últimos tiempos, de que el Señor está preparando el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, yo sé que muchos se están perdiendo, pero ustedes y yo, los que están aquí conectados, tenemos la oportunidad de tomar la palabra de Dios, de aplicarla. Le decía yo a un pastor, amado hermano, la palabra, porque él decía, yo voy y les digo, si no te arrepientes te vas al infierno. Y le digo, mira, con eso espantas a la gente. Yo lo sé que se va al infierno, pero Jesús habló con amor. Háblales con amor, muéstrales el pecado, diles que los amas, pero que aborreces ese pecado. Y tenemos que apelar a que el espíritu de ellos sea levantado, a que el espíritu se despierte. Y yo creo, amados hermanos, que hacemos una tarea preciosa. Prediquemos, el hermano decía, prediquemos que son las fortalezas de la iglesia, el reino de los cielos. Hagamos evangelismo, y el evangelismo es arrepiéntete de esas cosas, ¿verdad? Yo sé que he escuchado incluso testimonios de hombres gays que salieron de ahí y que ahorita están ellos testificando de la inmoralidad que vivieron, pero del poder de Dios. Dios sigue actuando, amados hermanos, y qué bueno que este tiempo de enseñanza se está fluyendo, porque ustedes y yo somos los atalayas. Ustedes y yo somos aquellos trompeteros que tenemos que dar el sonido de trompeta para que el mundo esté alerta. El Señor viene pronto y viene por una iglesia preparada, por una iglesia que no calle, por una iglesia que levante en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es algo muy precioso. Hermano Víctor, muchas gracias y aprendemos mucho de sus enseñanzas. Gracias por escucharme, hermanos. Que Dios me les bendiga. Pues gracias a Dios, primeramente, y gracias, Pastor Jesús. Pues gracias a todos mis hermanos. Se nos acabó el tiempo. Paramos por hoy. Vamos a continuar dentro de este mismo tema, si Dios nos permite, el lunes próximo. Y como decía hace un momento también el pastor Rafael, creo que lo dijo, que pues ojalá y fuéramos más, ¿verdad? Creo que eso es algo, inclusive con lo que está diciendo ahorita el pastor Jesús, que fuéramos más conscientes de que somos atalayas. Realmente, en lo personal, yo anduve navegando mucho todos estos años. Sabía que no soy pastor, que no soy profeta, que no soy apóstol, ¿sí? No digo que soy. Y maestro, bueno, pues por ahí andaba entre que sí, que no, pero no estaba satisfecho del todo hasta que una vez que estuve dando un estudio con Mateo 25 de las 10 vírgenes, descubrí mi profesión, ¿sí? Yo soy ni maestro, ni pastor, ni apóstol, ni nada de eso. Soy el gritón del Espíritu Santo. Ahí viene el esposo, ¿se acuerdan? Sí. Cuando ya dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Y pues yo soy de esos. Yo soy de los que están dando el clamor porque el esposo viene ya. En otras palabras, lo que es el hermano Jesús, atalaya, ¿sí? No de los otros atalayas, que aquellos que ya saben quiénes son, no. Atalaya de la palabra. Y bueno, cuando uno escucha a alguien dar una advertencia, resulta que ese alguien, si yo escucho a mi pastor o a alguien más dar una advertencia, en ese momento yo estoy escuchando, pero ahí me convierto en una atalaya, porque ahora yo tengo que ir a dar esa advertencia. No puedo quedarme con esa advertencia, ¿sí? Porque entonces, aunque oficialmente no haya sido yo nombrado una atalaya,
Ya el saber una verdad, un principio, un peligro, ¿sí? Somos cómplices y nos quedamos callados. Los tenemos que compartir, ¿sí? Y más que nada, por eso me gustaría que, pues, ustedes sí lo extendieran, pero si también pueden traer a alguien más para pasar de hoy solamente fuimos 19 en el momento en que más sabíamos, hace 8 días éramos 40, en la mañana éramos 16, o sea, es muy variable el grupo, ¿sí? Entonces, y no se está cobrando nada, o sea que tampoco digo, hay que hacer un grupo de 200 para ganar más, no, porque no estamos cobrando, pero sí, si hay en lugar de 20, hay 50, los que hayamos, pues es más oportunidad, porque recuerden lo que estábamos viendo en ese momento, en donde perdemos, no es que la iglesia vaya a fracasar, la iglesia es triunfadora, ¿sí? La iglesia es triunfadora, pasa lo que pasa y ya está escrito. El problema es con cuántas personas, ¿sí? Es el punto, con cuántas personas. Padre bendito, Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta hora por este privilegio que nos has dado de compartir entre consiervos, Señor, de estarnos escuchando, de estarnos exhortando, invitando, enseñando unos a otros. Por ello te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que ya tuvieron que marcharse, bendícelos también, trae bendición para cada uno de mis consiervos, hermanos, bendícelos en todo momento, en todo ministerio, en toda buena obra, en su hogar, en su vida, en su trabajo. Sean bendecidos por ti, mi Señor. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito seas. Amén y amén. Me da gusto verlo, hermano Jesús. Por ahí está también mi esposa viéndolo. Y ya estamos por trasplantar su Muchas gracias, hermano. planta. Hermana Alma Cano, Dios. Gracias, muchas gracias igualmente, hermanos. Una bendición saludarlos a todos. Reciban un abrazote por ahí. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Por favor de Dios, mi hermano. Sí. Y ya estamos por hacer el cambio del que le había hablado. Perfecto, hermano. Nos ponemos de acuerdo, le hablo. Sí. Mañana ya tengo oportunidad, por ahí estoy con ustedes conectados, ¿va? Sí, ahí platicamos. Sí, mi hermano. Dios le bendiga mucho, que descansen, gusten verlos. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Saludos a todos. Hermano, buenas noches, que Dios los bendiga. Dios le bendiga, mi hermano Alba. Hermano Aarón, hoy habló mucho usted. María. Poquito, pero aprendí bastante. Aprendí bastante, pastor. Muy interesante lo que está sucediendo, pero tenemos la confianza en Dios y en Él somos más que vencedores. Amén. Pues Dios le bendiga y les guarde. Descansen, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Minerva, ¿qué anda haciendo por aquí, hermana Minerva? Que está muy solita ahora. Sí, hermano. Pero aquí estamos. Gloria a Dios. Qué bueno. Que Dios le bendiga. Qué bueno. Gracias. Dios le bendiga mucho. Cuídense, descansen. Amén.